Muy buenas tardes, Dios les bendiga, hermanos. Es un privilegio y gozo poder compartir la palabra de Dios con la Iglesia Centro Discipular y también con la Iglesia Cristo, Camino, Verdad y Vida, y también con cada uno de aquellos hermanos, diferentes personas que nos están viendo por esta transmisión en diferentes lugares. Nosotros sabemos que nada sucede en este mundo de casualidad. No creemos en la casualidad nosotros los cristianos. Y es por esa razón que este tiempo sabemos que también estuvo dentro de los planes de Dios y deseamos que este tiempo sea realmente de bendición que Dios haya preparado para cada uno de nosotros. Para mí es un gozo muy grande saber que la mayoría de los hermanos de Centro Discipular, Cristo, Verdad y Vida, estén luchando continuamente, diariamente en su vida para acercarse a la palabra, para conocer a Dios por medio del tiempo de la meditación bíblica. Hermanos, no es nada fácil llevar ese tipo de vida, de que estemos cerca de la palabra, que estemos luchando para estar en la presencia del Señor por medio de su palabra. No es fácil. Pero por la misericordia de Dios, Dios nos ha permitido en cada uno de nosotros ese deseo, ese anhelo ferviente de conocerle a Él por medio de su palabra y poder pelear con nuestra voluntad misma para conocerle verdaderamente. Hermanos, este privilegio no es un privilegio que goza cualquier persona. No es un privilegio común que lo disfruta cualquier persona de este mundo, sino es una gracia tan inmensa que Dios ha derramado a cada uno de nosotros por medio de su Espíritu Santo. Hoy nosotros podemos tener ese anhelo de buscar a Dios y de acercarnos a su palabra. Hermanos, ¿cuántos de nosotros estamos realmente agradecidos a Dios por este corazón, por este anhelo, por este privilegio que el Señor nos ha permitido? Muchas veces no estamos desvalorando o considerando como algo común, como algo de menos importancia, porque es una gracia que está constantemente en nuestras vidas. Tenemos que recobrar esa sensibilidad espiritual para valorar lo que realmente es de valor, para reconocer esa gracia como gracia de Dios. Agradezcamos en oración por esta bendición que Él nos ha reunido nuevamente a su presencia para que escuchemos su palabra. Oremos. Bendito Dios, te damos muchas gracias, Señor, Padre nuestro, Rey nuestro, Salvador nuestro y Creador nuestro. Señor, gracias porque tú nos has rescatado de esa vida que vivíamos bajo la esclavitud del pecado. Señor, nos has dado una nueva identidad en nosotros para que podamos caminar en esta vida, en este mundo, Señor, con vista diferente, con pensamiento diferente, Señor, y hacia una meta diferente. Gracias, Señor, porque tu palabra llega todos los días a nuestras vidas. Señor, que podamos estar atentos a nuestros oídos, que podamos disponer nuestro corazón delante de tu palabra, para que de manera sincera podemos presentarnos delante de ti sin fingir nada, sino verdaderamente podamos tener ese anhelo de escuchar tu palabra para poder vivir en obediencia a ella. Gracias por la Iglesia Centro Discipular, gracias por la Iglesia Cristo, Camino, Verdad y Vida, porque tú con un propósito has levantado en esta tierra para que a través de estas iglesias sea proclamada tu palabra. Señor, ponemos en tus manos la vida de los pastores para que también tú los bendigas con tu palabra cada día y que la vida de ellos mismos sea un testimonio vivo de que tú eres real, Señor. Gracias una vez más por este tiempo que tú nos acompañarás a través de tu Espíritu Santo para que podamos entender lo que tú nos quieras enseñar en esta tarde. Poniendo este tiempo en tus manos y solamente queremos glorificar tu nombre y que en este tiempo solamente tu nombre sea exaltado y alabado. Oramos en el nombre del Señor Jesús. Amén. El día de hoy, hermanos, quisiera compartir con ustedes, quizá de una manera muy breve, sobre la aplicación cuando nosotros hacemos la meditación bíblica. Yo sé que en muchas ocasiones y de repetidas maneras, el pastor Nahum y el pastor Ricardo estuvo seguramente insistiendo, enseñándoles
el método de la meditación. Sin embargo, en esta hora quisiera que podamos enfocar un poquito nuestra atención en la parte de la aplicación. La aplicación es uno de los puntos que a muchas personas les cuesta trabajo. Después de llevar varios años meditando en la palabra, aún así vienen hermanos y nos comentan que la parte más difícil, la parte donde más les cuesta trabajo, es la parte de la aplicación. Entonces, en esta hora quisiera que podamos repasar nuevamente cómo nosotros tenemos que meditar y aplicar esa palabra que vamos meditando. Hermanos, yo sé que este tiempo para muchos de ustedes es muy familiar, quizás algunos lo deben saber de memoria, pero por si hay algún hermano que esté viendo esta transmisión y no sepa de lo que estemos hablando, vamos a rápidamente solamente mencionar los pasos de la meditación bíblica para que de esa idea general nosotros podamos entrar a la parte de la aplicación. Muy bien, aquí vemos en la diapositiva, vamos a ir mencionando cuáles son los pasos que nosotros damos para nuestro tiempo de la meditación de la palabra. El primer punto es que la meditación bíblica comenzamos con una oración. Y sería bueno que, hermanos, ustedes cuando me van siguiendo, vayan respondiéndose a ustedes mismos a ver cuánto recuerdan de todo esto, ¿no? ¿Qué significa o qué importancia tiene esta primera oración? Es por medio de ella nosotros preparamos nuestro corazón para escuchar la palabra de Dios y pedir al Espíritu Santo para que nos ayude a comprender cuál es la voluntad de Dios para nuestras vidas. Segundo punto o segundo paso de la meditación bíblica, que sería, después que oramos, vamos a leer la palabra de Dios, la lectura bíblica. En otras ocasiones hemos mencionado y seguramente ustedes saben que no es simplemente leer el texto, sino es oír la voz de Dios. Oír la voz de Dios. Y después que leemos varias veces, y si es posible, les recomendamos que no solamente utilice una sola traducción, por ejemplo, la Reina Valera 60, sino pueden utilizar otras traducciones diferentes, más actualizadas, que nos puedan ayudar a una comprensión más clara. Después que leemos varias veces, el tercer paso de la meditación bíblica es la meditación en sí, pero esta meditación se divide en dos grandes partes. La primera parte es encontrar cómo es Dios dentro del pasaje que estamos leyendo y sus aplicaciones respectivas. Y el segundo paso del tercer paso de la meditación bíblica es encontrar las enseñanzas. ¿Cuáles son las enseñanzas que Dios me da por medio de esta palabra? Y esas enseñanzas también nosotros lo aplicamos en nuestra vida. El cuarto paso de la meditación bíblica, terminamos con una oración, nuestro tiempo personal de meditación, dando gracias a Dios por esta palabra que hemos recibido, que Dios nos ha enviado el día de hoy, y también pedir la ayuda del Espíritu Santo para poner en práctica, obedeciendo al mandato o a la voluntad que hemos entendido de su palabra. Y finalmente, estos pasos de la meditación bíblica que fueron personales, va a terminar en nuestra comunidad. ¿Cómo? Compartiendo la meditación bíblica con otros hermanos que también meditan en ella, para que de manera mutua nosotros podamos enriquecer nuestro entendimiento acerca de Dios, acerca de sus enseñanzas, y a través de compartir unos con otros acerca de esa obra que Dios está realizando en nuestras vidas, estamos edificándonos como ese templo santo, como ese edificio santo, teniendo como fundamento a Jesucristo. De esta manera breve hemos repasado los 5 pasos de la meditación bíblica, y lo que yo quiero enfatizar el día de hoy es esta parte de la aplicación, tanto de cómo es Dios como en las enseñanzas. Porque así como yo le decía al principio, hay muchos hermanos que llevan varios años, un tiempo meditando en la palabra, aprendieron una y otra vez a meditar y bueno, ahí van meditando, pero sin importar cuánto tiempo haya meditado, aún hay hermanos que les cuesta mucho trabajo en la parte de la aplicación.
Quizás a una persona le enseñamos a buscar cómo es Dios en el pasaje, cómo encontrar las enseñanzas. Esas partes no es tan complicado. Leemos el pasaje y tratamos de encontrar quién es Dios, cómo es Dios y cuáles son las enseñanzas que yo puedo descubrir en ese pasaje. Sin embargo, cuando llegamos a la parte de la aplicación es cuando no podemos muchas veces encontrar esas aplicaciones tan prácticas y tan reales para nuestras vidas. Es entonces deseando que este tiempo les sirva como una aclaración, como un apoyo, como un tiempo donde podamos repasar para los que ya conocen. Vamos a compartir una pequeña porción del pasaje del día de hoy que hemos meditado. ¿Me acompañan? Vamos a Isaías capítulo 58, versículo 1 al 14. Por cuestión de tiempo no voy a leer todo el pasaje, tampoco vamos a poder desarrollar todo el pasaje en totalidad, sino solamente vamos a tomar algunos versículos de ellos para que juntos podamos meditar en ella. Bueno, voy a leer el versículo 1, dice así: Clama a voz en cuello, no te detengas, alza tu voz como trompeta y anuncia a mi pueblo su rebelión y a la casa de Jacob su pecado. Hermanos, había pensado en ponerle aquí el pasaje bíblico que vamos leyendo, pero decidí no hacerlo para que ustedes también me acompañen en su Biblia. ¿Sí? Por favor, sería bueno que traiga su Biblia, traiga su cuaderno de meditación, si es que lo tiene, si no, una hoja en blanco donde ustedes puedan ir anotando también y no solamente quede como espectadores, como oyentes, sino pongamos en práctica para que este tiempo nos sea de provecho. Entonces dice en el versículo 1, clama a voz en cuello, no te detengas, alza tu voz como trompeta y anuncia a mi pueblo su rebelión y a la casa de Jacob su pecado. ¿Qué podemos encontrar aquí en el versículo 1? Primero podemos encontrar cómo es Dios en este verso. Yo lo puse de esta manera. Dios envía a su profeta que clame en voz alta como de una trompeta, hermanos. ¿Cómo es el sonido de la trompeta? Es un sonido muy fuerte que todo el mundo se entera. Dios que está enviando a su profeta para que esa proclamación de la palabra de Dios sea oído a todo el pueblo de Judá. Pero ¿cuál era el mensaje que Dios estaba enviando? Era anunciar acerca del pecado y la rebelión de su pueblo. ¿Sí estamos de acuerdo? En este versículo 1 estamos viendo a un Dios que está enviando a su profeta, que está enviando a su vocero con un mensaje. Ese mensaje es proclamar el pecado y la rebelión de la casa de Judá, o sea, del pueblo de Dios. Pero que esa palabra sea oída como si fuera ese sonido de trompeta. Ahora, ¿cómo nosotros, cuando encontramos a esta acción de Dios, cuando encontramos a este Dios, cómo normalmente aplicamos? ¿No es de esta manera? Debo anunciar la palabra de Dios, así como Isaías lo está haciendo, porque Dios me está enviando a anunciar esa palabra. Otra aplicación podríamos pensar, ¿a quién debo alzar la voz y proclamar el pecado? Son algunas de las aplicaciones quizás que nosotros podríamos pensar. Pero antes de llegar a esta aplicación, yo quiero que me acompañen a que veamos el siguiente cuadro. Antes de llegar a esta aplicación, quisiera que, hermanos, nosotros podamos reflexionar acerca de algo muy importante. Cuando nosotros encontramos en el pasaje cómo es Dios, muchas veces queremos aplicar esa palabra inmediatamente hacia una acción. O sea, Dios está enviando al profeta Isaías para proclamar el pecado de Judá. Entonces, inmediatamente queremos aplicar, a ver, ¿yo a quién tengo que anunciar la palabra de Dios? ¿El pecado de quién debo denunciar? ¿Sí me explico? Pero en realidad, antes de llegar a esta aplicación que también es importante, hay un paso que nosotros muchas veces lo pasamos de alto. Y a mí me gustaría hoy que nosotros podamos poner atención en ese paso que omitimos muchas veces. Cuando encuentro a Dios que está enviando su palabra,
esa palabra es juicio, como una voz de trompeta, entonces esa acción de Dios, primeramente yo lo tengo que aplicar para mi vida. Antes de salir a anunciar la palabra, esa acción de Dios tiene que ser aplicada en mi vida. Y podemos preguntar de la siguiente manera: Dios hoy me está enviando su palabra, pero dice que esa palabra lo está haciendo de una manera tan notable como si fuera ese sonido de la trompeta. ¿Yo cómo estoy aceptando y recibiendo la palabra de Dios hoy? ¿Y cuál es el mensaje que Dios está enviando? Su mensaje está denunciando el pecado de Judá. De la misma manera, Dios está denunciando mis pecados hoy. Estoy escuchando la voz de Dios que me está señalando el pecado que hay en mí. Estoy escuchando la voz de Dios que está señalando el pecado que hay en mi vida. ¿O estoy haciendo oídos sordos ante esa palabra de Dios? ¿Ante esa proclamación de Dios? ¿Cómo estoy aceptando la palabra de Dios hoy? Recordemos nuevamente cómo es Dios en el versículo 1. Es un Dios que denuncia el pecado de su pueblo. ¿Eso qué significa? Que ese pueblo de Judá, que tenía conocimiento de Dios, estaba viviendo en pecado. Esa misma palabra de advertencia, esa misma palabra, hoy está siendo enviada a su vida. ¿Yo cómo estoy reaccionando ante esta palabra de Dios? ¿Cómo estoy respondiendo ante este llamado de atención de Dios? ¿Estoy poniendo atención? ¿Cuáles son los pecados que aún llevo en mi vida? ¿Cuáles son los pecados que hay en su vida? Tiene que descubrir en este tiempo. Dios manda a Isaías para proclamar su palabra. Yo también voy a ir a proclamar la palabra de Dios. No, antes tenemos que ponernos delante del Señor, tenemos que presentarnos delante de la palabra para examinar y ver detalladamente cómo yo estoy viviendo delante de ese Dios. ¿Qué hay en su vida? ¿Hay pecado de avaricia? ¿Hay pecado de fornicación? ¿Hay pecado de adulterio? ¿Algún pecado sexual? Jóvenes, ¿con qué pecado estás luchando hoy? ¿Estás luchando para expulsar esos pecados de tu vida? ¿O te conformas con venir a la iglesia? ¿Te conformas con leer la palabra sin un arrepentimiento verdadero en tu vida? Es preocupante, hermanos, de todas aquellas cosas que los mismos jóvenes cristianos están aceptando que ofrece este mundo. No sabemos decir no a las cosas que no nos conviene. ¿Cuántos de nuestros jóvenes hoy están luchando, hermanos, para dejar su vicio? Y otros ni siquiera están luchando. ¿Cuántos de nuestros jóvenes estarán luchando hoy con el vicio de la pornografía? Son temas que nosotros tenemos que reflexionar. Y es el momento donde yo me acerco a la palabra de Dios delante del Señor. Y ante esta palabra tengo que sacar a la luz todos los pecados que traemos dentro de nosotros. Antes de avanzar con los siguientes versos, quisiera que me acompañen al libro de Lucas, capítulo 10, donde podemos ver un ejemplo mucho más sencillo para que también pueda ser de ayuda al entendimiento. Lucas, capítulo 10. En el versículo 38 al 42 aparece una historia muy famosa que todos nosotros conocemos. Y es la historia de la visita de Jesús a la casa de María y Marta. ¿Sí se acuerdan? Y dice así en el versículo 38, aconteció que yendo de camino, entró en una aldea, está hablando de Jesús, y una mujer llamada Marta le recibió en su casa, y ésta tenía una hermana que se llamaba María, la cual sentándose a los pies de Jesús, oía su palabra. En este pequeño pasaje nosotros podemos ver a Jesús que, llegando a la casa de María y Marta, empezó a enseñar la palabra. Dice que María estaba sentada a los pies de Jesús, oyendo su palabra. Cuando nosotros encontramos cómo es Jesús,
Jesús enseña su palabra a María, por ejemplo, ¿cuál es la aplicación inmediata que se nos viene a la mente? Es, yo también debo enseñar la palabra a fulano. O también yo debo visitar a ciertas personas. Pero deténgase un momento antes de llegar a esa aplicación, así como nosotros vimos con el ejemplo del pasaje de Isaías, ¿qué es lo que nosotros necesitamos hacer? Es ponernos delante de la palabra, delante de ese Jesús que está enseñando, y esa palabra lo tengo que aplicar para mí primeramente. Jesús está enseñando a María. De esa misma manera, hoy Jesús me está enseñando. La pregunta es, ¿yo cómo estoy escuchando la palabra de Jesús? ¿Cuán atenta estoy a la enseñanza de Jesús, a su palabra? Cada uno de nosotros tenemos que examinar nuestra condición actual, nuestra condición real, ante esta palabra que Dios me da por medio de su palabra. ¿Cómo estoy yo hoy escuchando la palabra de Jesús? ¿Lo hago con gozo? Así como María, me postro ante los pies de Jesús para oír su palabra. ¿O simplemente lo hago como una costumbre? ¿Porque la iglesia me exige? ¿Porque me obliga? ¿O lo hago como una tarea? Si no, tengo ese verdadero gozo cada vez que me acerco a la palabra de Jesús y al escuchar su voz. Yo tengo que examinar mi vida. Esta parte es la parte más importante de la aplicación, hermanos. Sin este tiempo de examinar nuestra vida, no puede haber la aplicación que sigue. ¿Por qué? ¿Qué peligros habría si nosotros solamente meditamos y aplicamos la palabra? Jesús fue a enseñar la palabra a María, yo también debo enseñar. Sin una examinación de mí misma, podemos caer en querer hacer muchas cosas. Imitar quizás las acciones de Dios, las acciones de Jesús, pero sin una transformación de mi estado. Cuán importante es, hermanos, que nosotros cuando nos acerquemos a la palabra de Dios, a meditar en ella, no pongamos como prioridad encontrar qué debo hacer. No, sino primero yo tengo que mirar mi vida delante de esta palabra, usar esta palabra como un espejo, para que me enseñe realmente lo que yo tengo dentro de mí. Vamos a buscar un pasaje en el libro de Santiago, capítulo 1. Santiago, capítulo 1. Dice así, en el versículo 23. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va y luego olvida cómo era. ¿Cómo nos presenta? ¿Qué ejemplo nos da en Santiago capítulo 1 acerca de esta palabra? Lo compara con un espejo. Es donde a través del tiempo de la meditación bíblica yo me acerco a la palabra y permito que la palabra refleje quién soy realmente, cómo soy delante de Dios. Y cuando yo descubro en qué estado me encuentro, es cuando yo puedo arrepentirme delante del Señor o agradecer por la obra que Dios está haciendo en mi vida. No nos confundamos, hermanos. La finalidad de la meditación bíblica no está en que nosotros hagamos algo. El tiempo de la meditación bíblica no es el propósito de descubrir cuál es la tarea que debo realizar. No, sino tenemos que aprender a ser. Tenemos que nacer por esta palabra nuevamente, para que una vez siendo verdaderos cristianos, las acciones tienen que nacer de una forma natural, sin que nadie nos diga, ya soy, por eso yo puedo vivir haciendo estas y otras cosas. Regresamos a Isaías para que veamos también un ejemplo acerca de la aplicación de las enseñanzas. Regresando a Isaías 58, versículo 2 en adelante. Del versículo 2 en adelante voy a hacer la lectura en la versión Nueva Traducción Viviente. Y dice la palabra en el versículo 2, sin embargo, se hacen los piadosos,
Vienen al templo todos los días y parecen estar encantados de aprender todo sobre mí. Actúan como una nación justa que nunca abandonaría las leyes de su Dios. Me pide que actúe a su favor, fingiendo que quieren estar cerca de mí. Hemos ayunado delante de ti, dicen ellos. ¿Por qué no te impresionamos? Hemos sido muy severos con nosotros mismos y ni siquiera te das cuenta. Le diré por qué, les contestó. Es porque ayunan para complacerse a sí mismos, aun mientras ayunan, oprimen a sus trabajadores. ¿De qué les sirve ayunar si siguen con sus peleas y riñas? Con esta clase de ayuno nunca lograrán nada conmigo. Ustedes se humillan al hacer penitencia por pura fórmula, inclinan la cabeza como caña en el viento, se visten de tela áspera y se cubren de cenizas. ¿A eso llaman ayunar? ¿Realmente creen que eso agrada al Señor? No, esta es la clase de ayuno que quiero, y continúa Dios presentando el verdadero significado del ayuno. Yo creo que esos versículos ustedes seguramente lo meditaron en esta mañana. Espero que lo vuelvan a meditar ahora terminando este tiempo. Pero vamos a poner atención del versículo 2 en adelante. Si nosotros tomamos del versículo 2 al 4, así como podemos ver aquí, aún estando en medio del pecado, como lo había denunciado en el versículo 1, ¿qué es lo que no dejaron de hacer? De congregarse. Y aquí la palabra es muy fuerte, dice, se hacen los piadosos. Vienen al templo todos los días y parecen estar encantados de aprender todo sobre mí. Mire con qué corazón Dios habrá dicho estas palabras. Viendo que ahí en medio del pueblo había tanta maldad, había tanto pecado, así con todo el pecado, el pueblo de Judá se hacían pasar por piadosos. Cuando yo meditaba en esta palabra, realmente fue muy fuerte. ¿Por qué? Hermanos, está hablando de usted y de mí. Esta palabra está hablando de su vida y mi vida. Porque somos su pueblo, que quizás podamos mostrar una imagen piadosa delante de las personas. Pero Dios está reclamando, ¿pero qué hay en tu vida? Sigue estando el pecado. Sigues levantando dioses falsos que te complacen. Ayunan, pero ayunan para obtener tu beneficio, no en el sentido verdadero de lo que es el ayuno. Y si antes, leyendo este pasaje, viendo la imagen cómo vivía este pueblo de Judá, podíamos haber puesto en la aplicación, ya no debo llevar una vida hipócrita, por ejemplo, ¿cierto? Sí, es cierto, pero tenemos que profundizar en esta reflexión, permitiendo que la palabra refleje nuestra vida actual, refleje mi condición actual. ¿Cómo era el pueblo de Judá? Asistían todos los domingos al culto, asistían todos los miércoles al culto quizás. Participaban activamente en todas las actividades de la iglesia. Trasladando a nuestro tiempo, quizás ellos estaban meditando todos los días. Pero ¿dónde estaba la finalidad de todas esas obras religiosas? Estaba en aparentar, en mostrar hacia otras personas una imagen de una piedad falsa. Hermanos, meditemos en esta palabra. ¿Cómo soy yo delante de esta palabra? ¿Qué es lo que me motiva a servir a Dios? A tener celo por la obra del Señor. Quizás estemos sirviendo, estemos en el grupo de liderazgo, estemos enseñando, estemos predicando también. Pero examine su vida, a ver de dónde nacen esas obras. No estaré aparentando ser una persona piadosa, ser una persona de buena fe, esperando un reconocimiento de los hombres. Recuerdo mucho de una plática que tuve con un adolescente hace un tiempo atrás. Era un adolescente, un joven, un muchacho tranquilo. En la iglesia no hacía problemas. Pero un día, cuando hubo la oportunidad de externar lo que él sentía en su corazón,
me hablaba acerca de su padre y me decía, no soporto que mi papá tenga una careta de cristiano en la iglesia y cuando llega a la casa se transforma en una persona violenta y enojón. Y eso fue algo que me quedó por mucho tiempo en mí. Primero, que nosotros no sabemos lo que realmente está sucediendo en la vida de las personas. No podemos saber lo que está sucediendo en la vida de ellos solamente con la apariencia. Segundo, qué triste, ¿no? Porque la familia era una familia cristiana donde todos los integrantes de la familia iban a la iglesia. Cada domingo era uno de los líderes. Pero en el corazón de este muchacho había ese rencor, había ese sentimiento negativo hacia su padre. Hermanos, el tiempo de la meditación bíblica tiene que servir para que Dios vaya transformando nuestra persona interna. No sigamos meditando simplemente a la ligera, como si fuera una tarea que tenemos que hacer, que tenemos que responder unas preguntas. No, sino tomemos en serio este tiempo. Acerquémonos a la palabra para que la palabra realmente pueda revelar lo que tenemos dentro de nosotros. ¿Estoy fingiendo de que quiero estar cerca de Dios? ¿O realmente es un deseo sincero, un anhelo del corazón de buscar a Dios? Examine su corazón. Y más adelante sigue diciendo la palabra que este pueblo de Judá se jactaban de que ellos estaban ayunando delante del Señor. Y decían, nosotros estamos ayunando. Mira cuánto sacrificio hacemos por ti, Señor. ¿Y tú por qué no nos haces caso? Aquí está mencionando como ejemplo el ayuno. Pero este ayuno se puede traducir en diferentes maneras. Leer la palabra, el ir a la iglesia, el ser celoso de la obra del Señor, el servir, en ayudar a los otros. ¿No es así? Pero dice que este pueblo ayunaba. ¿Para qué? Para complacerse a sí mismo. Para estar satisfecho ellos mismos. Y Dios le dice, eso no es ayuno. Eso no es el ayuno que yo les pedí. Pensemos, ¿con qué corazón yo estoy haciendo todas las obras según para el Señor? ¿No es para complacerse a sí mismo? Cuando leía esta parte, reflexionaba mucho acerca de lo que hoy estamos viviendo, ¿no? A causa de esta pandemia que estamos viviendo, esta contingencia sanitaria, no nos podemos reunir físicamente. Entonces, ¿qué es lo que está sucediendo hoy en día? Que la mayoría de las iglesias, no digo todas, pero realmente la mayoría de las iglesias, están transmitiendo sus servicios, sus actividades, sus estudios bíblicos por las redes sociales, por los diferentes medios de comunicación. Y por una parte, no podemos negar que estas herramientas están siendo muy útiles para transmitir el mensaje del Señor, para seguir trabajando como iglesia, pero sin embargo, me puse a reflexionar acerca de un peligro muy grande que muchas veces no lo percatamos. Sin darnos cuenta, ¿cuántas veces nosotros estamos exhibiendo en las redes sociales lo bueno que hacemos, lo mucho que hacemos? ¿Y qué hay en nosotros? Sentimiento de competencia a veces. Es un peligro. ¿Por qué? Estamos desviando nuestra atención a otras finalidades. Es por esa razón que es necesario que detengamos a pensar. Analicemos nuestro corazón. Analicemos nuestra intención que está allá en lo profundo. Que si no nos tomamos el tiempo, lo dejamos pasar por alto. Quizás externamente podemos decir, gloria a Dios, para la gloria del Señor hacemos todas estas cosas, pero ¿realmente es para la gloria del Señor? ¿O estoy esperando reconocimiento y aplauso de los hombres? Vamos a buscar por último el libro de Malaquías, capítulo 1. El libro de Malaquías es el último libro de la Biblia, donde aproximadamente después de unos 100 años de haber regresado del cautiverio, Dios envía estas últimas palabras a través del profeta Malaquías y termina el Antiguo Testamento comenzando con los 400 años de silencio.
Y mire lo que dice en el capítulo 1 de Malaquías, versículo 1. Dice, profecía de la palabra de Jehová contra Israel por medio de Malaquías. Yo os he amado, dice Jehová, y dijisteis, ¿en qué nos amaste? Miren la reacción del pueblo de Israel, ¿no? Ante estas palabras de Dios. ¿Israel podía reaccionar de esta manera ante Dios? Si recordamos la historia del pueblo de Israel, ¿de dónde Dios los había sacado? Ese pueblo que solamente era un pueblo de esclavos en la tierra de Egipto, Dios los saca a ese pueblo para darle una nueva identidad, para darles la identidad de ser hijo de Dios, pueblo de Dios. Los guió por todo el desierto y le prometió que le entregaría la tierra de Canaán, la tierra prometida. Y Dios lo hizo así. Sin embargo, este pueblo le dice a Dios, ¿en qué nos amaste? Si leemos en el versículo 7 también, dice así, en que ofrecéis sobre mi altar pan inmundo. ¿El pueblo de Israel podía entregar pan inmundo a Dios? No, tenía que ser un pan sagrado, un pan limpio. Los sacrificios tenían que ser puros, sin mancha. Sin embargo, ofreciendo pan inmundo, ellos decían, ¿en qué te hemos deshonrado? ¿Qué es lo que nos muestra el libro de Malaquías? Que el pueblo de Israel había perdido toda sensibilidad espiritual, que no estaban en condiciones de reconocer cuál era la situación, cuál era la condición en la que se encontraban ellos. Ellos estaban cometiendo graves pecados delante del Señor, pero aún así no se daban cuenta de ese pecado. Hermanos, ¿podemos caer nosotros también en este peligro? Claro que sí. ¿Cuándo? Cuando solamente hacemos las cosas sin pensar, cuando perdemos sensibilidad ante la palabra de Dios. Todavía hay esperanza para aquel pueblo que cuando Dios envía su palabra, advirtiendo sobre sus pecados, ellos regresan, se arrepienten delante del Señor. Nuestro estado espiritual está sensible ante las palabras del Señor, ante las advertencias del Señor. ¿O estamos igual que este pueblo de Judá, insensibles, que no reconocen, que no se dan cuenta de su condición? No sé cómo le fue en la meditación del libro de Isaías, pero el libro de Isaías, desde el capítulo 1 en adelante, continuamente Dios denuncia acerca de esa vida religiosa del pueblo de Israel y del pueblo de Judá sin un cambio y transformación interna como persona. Solamente tenían apariencia de piedad, pero con sus hechos, con sus vidas, estaban negando. De nada sirve, hermanos, que estemos meditando de forma mecánica, que estemos meditando como una rutina, como una tarea. No, tenemos que entrar en esa comunión personal e íntimo con Dios. Es un gozo saber que la Iglesia Centro Discipular, como la Iglesia Cristo, Camino, Verdad y Vida, estén esforzando cada día, estén luchando cada día para estar cerca de la palabra, para meditar en ella. Pero hoy quisiera invitarles a que examinemos nuestra vida. Si fingimos que deseamos estar con Dios o es un deseo verdadero y sincero. Y realmente deseo de corazón que cada uno de ustedes, cuando tomen ese tiempo para meditar en la palabra de Dios, no sea un tiempo simplemente de llenar el cuaderno, sino de entrar en una comunión personal con Dios para conocer quién es Él. Pero también por medio de ese tiempo, conociendo a Dios, descubramos quién soy yo, quiénes somos nosotros, cómo somos nosotros. Y por último quisiera dejar esta imagen que me llamó mucho la atención y lo guardé hace tiempo. Dice así: estudiarse a sí mismo es el arte más difícil. ¿Qué les parece, hermanos? ¿Por qué nos cuesta la aplicación? Quizás porque no estamos entrenados para vernos a nosotros mismos, para examinar y para evaluar realmente en qué condición yo me encuentro. Necesitamos conocer a Dios, pero también a la luz de Dios conocernos quiénes somos,
y cómo somos. Que el Señor prospere ese tiempo de meditación que ustedes tengan cada día, para que Él se revele a sus vidas y sean transformados finalmente a la imagen de su Hijo amado. ¿Oramos? Padre, gracias por este tiempo que tú nos has permitido compartir tu palabra. Señor, ¿quiénes somos para que tú pongas tu mirada en cada uno de nosotros, Señor? ¿Qué somos, Señor, delante de ti? Que tú has puesto tu misericordia y de tu gracia para que nosotros anhelemos conocerte, Señor. Que podamos reconocer cada día que si no es por tu gracia, no estaríamos en este lugar, Señor. Una vez más, reconocemos que tú eres el soberano sobre toda nuestra historia y sobre todo este tiempo que estamos atravesando en medio de una pandemia, Señor, pero aún así podemos tener ese gozo y la paz que solamente proviene de ti, porque nosotros confiamos que tú tienes el control de toda la situación. Señor, solamente pedimos que en medio de estas circunstancias nosotros podamos poner nuestra mirada en el cumplimiento de tu plan y en el cumplimiento de tu propósito. Y que a través de nuestra vida, Señor, podamos transmitir paz que este mundo no conoce. Una vez más, pongo en tus manos, Señor, la Iglesia Centro Discipular y Cristo, Camino, Verdad y Vida, para que tú los levantes, para que tú utilices a estas iglesias, Señor, para llevar estas buenas nuevas de la salvación en Cristo Jesús. Señor, bendice a los pastores que sean portadores de tu palabra, que sean fieles siervos, Señor, que por medio de ellos tu evangelio sea proclamado. Agradeciéndote por lo que has hecho en esta tarde y también, Señor, poniendo nuestras vidas en tus manos. Oramos en el nombre del Señor Jesús. Amén. El Señor les bendiga.